Buenas noches, les damos la bienvenida a esta reunión del Seminario Permanente de Historia y Psicoanálisis. En esta ocasión tenemos con nosotros a Gerardo Baltasar Mosqueda y hoy mi compañera en este proyecto, en donde estamos las dos embarcadas en este seminario permanente, Mariana Reina, es la que va a presentar y a moderar la reunión de hoy. Mil gracias por estar acá y de seguro será una reunión sumamente fructífera por el tema que nos convoca a todos y que nos va a plantear Gerardo Baltasar. Adelante, Mariana, gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por la bienvenida a la presentación y, claro, a Gerardo Baltasar Mosqueda por acompañarnos hoy con esta conferencia titulada La Guerra Sucia en México y las culturas sí, circulación y utilidad. Hubo por ahí un pequeño error en nuestra publicidad, y el título tenía ahí un error, decía en lugar de culturas sí, decía psicoanálisis, pero bueno, pues para eso ahorita aquí está la presentación. Voy a leer la semblanza breve de Gerardo. Es un compañero licenciado en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él es maestro en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en historia también por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De allí es de donde lo conozco. Sus temas de interés se centran en la intersección de la historia del movimiento armado socialista, las culturas psi y el mundo de lo impreso. Cuenta con diversos artículos y capítulos de libros publicados sobre estas temáticas. Entonces, pues sin más, vamos a darle la palabra. Es una conferencia, calculamos que entre una hora y media, para poder tomarnos unos minutos al final para comentarios, preguntas y bueno, pues para esta retroalimentación que seguramente que Gerardo está esperando. Adelante, Gerardo, muchas gracias por estar acá. Gracias, María Alejandra, por el espacio, la invitación. Luego, ahorita acabo de detectar un poco de diferencia, no sé si está en conexión, entonces si llega a escucharme entrecortado, pues me dicen y apago la cámara, ¿no? Creo que eso a veces ayuda, que se escuche mejor el audio. Si prefieres de una Y, vez, Gerardo, porque sí estoy ahí detectando ya como que hay un retrasito. Si quieres, apágala. Sí, tu presentación ya está en pantalla. correcto, espero que mejore el audio. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación, gracias también a quienes se han conectado. Eh, y bueno, lo que voy a presentar es una síntesis, una breve exposición de una investigación que realicé en la que el punto principal de interés tenía que ver con las posibles contribuciones que hubo desde las disciplinas psi, la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, durante este periodo conocido como la Guerra Sucia, ¿no? Voy a ir leyendo algo que redacté para esta ocasión, iré comentando algunas cosas que se pueden ver en las diapositivas para pues, no ser tan monótono. Se le ha denominado Guerra Sucia el periodo comprendido entre las décadas de 1960 y 1980, caracterizado por el combate violento por parte del Estado a la oposición política en México, el conjunto de asesinatos, desapariciones, torturas y encarcelamientos a expresiones políticas disidentes, movimientos sindicales, estudiantiles y el llamado movimiento armado socialista, las guerrillas. En esta intervención me interesa no solo exponer algunos de los hallazgos a los que llegué en esta investigación, sino también reflexionar sobre algunas de las cuestiones propias del desarrollo de la investigación misma, favoreciendo así un diálogo interdisciplinar entre, pues, en este caso, la historia, la historiografía y las disciplinas psi. Sospecho, no tengo evidencias sólidas que sustenten esta sospecha, que en el gremio de los historiadores e historiadoras hay una suerte de pacto de silencio metodológico. Se exponen los resultados de las investigaciones en congresos y foros,
pero se silencian las complicaciones, periplos y eventualmente la forma en la que se llegó a un determinado hallazgo. Como si operara la misma lógica que encierra la expresión, un buen mago nunca revela sus secretos. He conocido a colegas historiadores muy generosos en todas estas cuestiones. Hay colegas que, por el contrario, están dispuestos a compartir y dialogar siempre sobre estos temas. Incluso hay quienes facilitan la documentación, fuentes. A lo que me refiero, pues más bien tiene que ver con un método de exposición, ¿no? Eh, no me refiero a una cierta mezquindad que pudiera caracterizar a un gremio en particular. Considerando lo anterior, es que en esta investigación, en esta intervención, quisiera no silenciar estos elementos metodológicos, o para decirlo más precisamente, del desarrollo práctico de la investigación. Abordaré 3 casos en los que se empleó conocimiento del campo PSI durante la Guerra Sucia. Primero me voy a referir a agentes de las dependencias del Estado, después a un psiquiatra y finalmente a un escritor. Voy a dividir la intervención en 2 momentos. Primero voy a señalar algunas cuestiones de contexto, dialogando con la historiografía del tema, y posteriormente voy a entrar en materia, recuperando las fuentes de primera mano que trabajé en la investigación. En el caso de la Guerra Sucia en México, es un momento que podemos entender geopolíticamente como permeado por las dinámicas de la Guerra Fría. Es un punto harto conocido. Este periodo que a nivel mundial dividió al mundo entre el socialismo realmente existente y las llamadas democracias occidentales o el llamado mundo libre. Implicó que al interior de los estados nacionales hubiera una búsqueda de un supuesto enemigo interno, susceptible de ser contagiado por ideologías foráneas, marxismo, comunismo, socialismo, planteamientos sintetizados en la llamada doctrina de seguridad nacional. En México, la historiografía ha dado cuenta de cómo esta retórica nacionalista, autoritaria, acusó a los movimientos opositores de ser agentes infiltrados, agitadores profesionales al servicio del comunismo chino, soviético y o cubano. Cuando las guerrillas de inspiración socialista hicieron su aparición en el país, esta retórica, plasmada en la prensa, acompañó por diversos momentos su combate. Evidentemente, el combate a estas expresiones político-militares no se limitó a un plano discursivo, antes bien, pues, involucró medidas violentas. En los últimos informes de la Comisión por la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, se han documentado un total de 8.593 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre las que se encuentran detención arbitraria, prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, etcétera, ¿no? Diversas investigaciones previas ya habían documentado quiénes realizaron esta labor de espionaje y violencia: Ejército, Dirección Federal de Seguridad, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. También se había investigado con relativa amplitud cómo y dónde se llevaron a cabo estas actividades represivas. Basado en algunos indicios de investigaciones previas y de datos que fui detectando en las fuentes, en las primeras pesquisas documentales, interesó explorar si en este marco represivo había existido una colaboración de estas disciplinas en estas tareas represivas. Existe una amplia bibliografía sobre los vínculos que mantuvieron las disciplinas PSI con los regímenes autoritarios a nivel mundial. En general, se ha destacado la colaboración de científicos sociales, sociólogos, antropólogos, psicólogos con los estados nacionales durante el periodo entre guerras. El caso de Estados Unidos es paradigmático en este sentido, como las investigaciones de Peter Watson y Armand Matelard han mostrado. En el periodo de entreguerras y con los procesos de institucionalización y profesionalización de científicos sociales, se generó un vínculo de colaboración entre estos cuadros científicos con el Estado. Podemos recordar, pues, muchos nombres, ¿no? Walter Lippmann, Harold Laswell, Paul Lazarsfeld, o todo el desarrollo de los estudios de los mass media, o el caso de Edward Bernays, sobrino de Freud, impulsor de los estudios de propaganda, ¿no? Es como muy emblemático en ese sentido. Como es sabido, la Guerra Fría
implicó para América Latina la imposición de regímenes militares en países como Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, entre otros. En ese marco, existen trabajos que han documentado la colaboración de psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras con regímenes dictatoriales. Se ha comprobado la participación del psicólogo Hernán Tuan Escaf en diversas tareas en colaboración con la Junta Militar en Chile. La colaboración de Dolceir Brito, psicólogo que en Uruguay interrogaba a presos políticos. En Brasil, el caso de Amílcar Lobo Moreira, psicoanalista que torturó a presos políticos durante la dictadura militar, perdón. Al investigar sobre estos personajes, conocí las denuncias sobre la participación del psiquiatra Salvador Roquet en interrogatorios a presos políticos durante el periodo referido, ¿no? Ese sería un primer indicio. Hubo otro indicio que motivó a indagar sobre el papel que jugaron estos saberes durante la Guerra Sucia. Se trata de un pasaje del informe de gobierno pronunciado por Luis Echeverría Álvarez en 1974. Dicho pasaje ha sido citado en extenso en la bibliografía del tema y es una de las pocas menciones que tuvo el presidente Echeverría sobre el fenómeno guerrillero. En su informe de gobierno, Echeverría Álvarez se refirió al posible origen de la violencia de aquellos años. Planteó que quienes estaban generando violencia en el país, secuestrando empresarios, asaltando bancos, colocando bombas, provendrían, y cito, de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctima de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Hasta ahí la cita del informe de gobierno. Es muy probable que esta mención haya estado motivada por las particulares circunstancias del momento. El 30 de mayo de ese mismo año, el Partido de los Pobres secuestró al senador Rubén Figueroa y lo mantenía cautivo el día del informe de gobierno. El 28 de agosto, otra agrupación guerrillera, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, secuestraron al negro de Echeverría Álvarez, José Guadalupe Zuno. Además, unos días antes del informe, un comando armado secuestró a la empresaria Margarita Sada en Acapulco. Si bien el presidente evitó pronunciar la palabra guerrilleros, las circunstancias lo forzaron a incluir una mención sobre estas agrupaciones en su informe. Estos elementos antes referidos, la colaboración de profesionales del campo PSI con regímenes militares en América Latina, la posible colaboración de un psiquiatra con el Estado mexicano durante la guerra, así como el singular discurso de Echeverría Álvarez, funcionaron en un momento inicial de esta investigación como indicios, en el sentido que los entiende Carlo Ginzburg, detalles que habían pasado desapercibidos o bien que no habían ocupado el interés de investigaciones sobre este tema en particular y que a la postre revelarían tramas y procesos de mayor profundidad. Ustedes seguramente entienden mejor que yo este tipo de exploraciones, ¿no? Como sabemos, Ginsburg toma mucho en este planteamiento. Siguiendo con la disyuntiva abierta por estos indicios, se podría decir que aquello que había sido tomado como la trama central durante el periodo, la violencia, las torturas, los asesinatos y desapariciones, había llevado a los investigadores e investigadoras a centrarse en conocer quiénes, cómo, dónde y cuándo ejercieron esta violencia. Es una tendencia que permea buena parte de la historiografía de la Guerra Sucia, que por lo demás es perfectamente lógica al tratarse de un periodo negado, tergiversado y que durante muchos años se trató de borrar. Pero por otra parte, la mayor atención dada a la violencia en sentido estricto posibilitó que permanecieran más o menos ocultos los discursos, ideas y repertorios teóricos que circularon durante el periodo. Ese sería el hilo que estos indicios nos invitaron a tirar. Llegado a este punto, nos interesó en primer lugar saber si las dependencias encargadas de combatir a la oposición política
que eran dos, como he dicho, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, habían retomado, sistematizado o elaborado algo desde una perspectiva ideológica o discursiva que abrevara de la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología. Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de la General de Investigaciones Políticas y Sociales se caracterizan por su extraordinario desorden, lo que dificulta su consulta. Por las funciones que cumplían estas dependencias, espionaje, persecución política, desapariciones, los investigadores que consultan estos fondos documentales fundamentalmente se interesan por información sobre la oposición política. En otras palabras, las pesquisas en estos fondos documentales se realizan para reconstruir la historia de las organizaciones perseguidas por estas dependencias y no para conocer las tendencias ideológicas o el funcionamiento de las propias instituciones. Buena parte de los cientos de cajas que componen estos acervos reúnen recortes de periódicos, noticias sobre la oposición política, pero también información sobre periodistas, intelectuales, escritores, guerrilleros. Uno de estos recortes, encontrado en una carpeta que contiene noticias de los primeros días de 1971, de noviembre del 71, es del periódico El Día. Se titula "La TV produce en los niños angustia e inseguridad que repercuten seriamente en su salud psíquica". En este artículo se retomaron los planteamientos de un médico ortodoncista, quien señaló que los medios masivos, principalmente la televisión, generaba en los niños, cito, graves problemas psíquicos y hasta físicos. Fin de la cita. La ansiedad y el terror generados por la televisión se traducen en problemas de angustia e inseguridad, repercutiendo nefastamente en la psicología del individuo en la edad adulta. La violencia y la pornografía difundidos en la televisión afectarían así a la sociedad. Las angustias generadas por los medios masivos y por la vida moderna, dice esta nota, se manifestarían en la infancia con el problema de chuparse los dedos. Ante este fenómeno, este médico añadía que esto se generaba por, abro comillas, una insuficiencia de la etapa oral, como dijera el psicoanalista Sigmund Freud, cierro comillas. Finalmente señaló que la solución sería crear conciencia en los padres al respecto de estas temáticas. También se encontraron algunas otras notas periodísticas que se relacionan con otras ideas esbozadas por Echeverría Álvarez en este célebre informe al que me referí. El consumo de estupefacientes. Un expediente de esta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, en el que se reportan las actividades en un lugar de Coyoacán llamado La Cabita, en el que jóvenes, muchos de ellos adictos a las drogas, se reunían a beber cerveza muy barata y cantar música de protesta. Además, planeaban actos de protesta y supuestamente organizaban actividades guerrilleras. Otro expediente de marzo del 69 incluye una nota del periódico Universal en el que se informaba sobre el simposio Adicción y Habituación a las Drogas, organizado por la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Uno de los participantes del simposio, el doctor Héctor Cabildo Arellano, alertó sobre este problema que se estaba extendiendo entre los jóvenes. Se dijo alarmado, pues el consumo se había extendido a las calles, centros de vicio e incluso en las escuelas. Este incremento en el consumo de estupefacientes fue sustentado contrastando las estadísticas de un estudio publicado en 1959 en la revista Salud Pública de México. Todas estas notas periodísticas fueron encontradas en estos archivos. Es interesante preguntarse hasta qué punto los agentes leían y creían en estas enunciaciones. En ese mismo sentido, me pregunto si la aparición de estas notas en los fondos de estas dependencias permiten establecer con algún grado de certidumbre que permearon ideológicamente a estas instituciones. De momento lo que es claro es que circularon por estas dependencias y que entre los cientos de notas periodísticas consultadas, pues estas notas fueron seleccionadas, ¿no? Y aquí coloqué unas notas tal como aparecen en los archivos de la
en este caso, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Es decir, se leían, eran seleccionadas, eran recortadas e integradas a un expediente con noticias diversas, ¿no? Existen otros materiales que nos permiten conocer un plano ideológico o discursivo de estas dependencias, los libelos. Estos libelos fueron textos redactados por las dependencias mencionadas. El más célebre de estos es el Móndrigos, un texto muy conocido que ahí pueden ver del lado izquierdo, ¿no?, en color verde. Con este texto se buscaba desprestigiar el movimiento estudiantil del 68. También se publicaron otros. Qué poca madera la de José Santos Valdés, una respuesta al profesor y periodista José Santos Valdés, quien había reportado los acontecimientos del intento de asalto al cuartel militar en Ciudad Madera, en Chihuahua, en 1965. El guerrillero, publicado en 1974, que busca denostar a diversas guerrillas de inspiración socialista, y Jueves de Corpus Sangriento, que es el supuesto testimonio de un halcón que habría participado en los hechos violentos también conocidos del 10 de junio del 71. En general, estos materiales impresos eran distribuidos entre la población de manera gratuita. Los datos editoriales eran apócrifos, o sea, editoriales que no existían en la realidad, y todos se presentaron como el testimonio de un participante clave en los movimientos aludidos. Por ejemplo, el Mondrigo era la supuesta bitácora de un estudiante que participó en el movimiento del 68, que asistía a reuniones con las figuras más destacadas del movimiento, que supuestamente observó de primera mano cómo algunos líderes del movimiento recibían dinero de empresarios, de partidos políticos, y que supuestamente observó cómo se consumían y traficaban drogas en las asambleas y al interior del movimiento estudiantil. Es evidente el objetivo de desprestigio de este libelo. Dejando de lado su objetivo político y centrándonos más en su lenguaje, resultan llamativos algunos pasajes. En este material, que reitero, fue redactado por alguien relacionado con las dependencias del Estado, se puede leer, abro comillas: el elemento psíquico, los imponderables del espíritu, entran a actuar en la escena que ahora solo llenó la maquinaria y el razonamiento a secas. Sigmund Freud echa su sonada en los abismos de la conciencia y reemplaza la pedante psicología estática de los laboratorios por el mundo maravilloso de las fuerzas del inconsciente dinámico, en agitado y perenne fluir y refluir hacia los planos de la conciencia. Cierro comillas. En este libelo se citan pasajes de Tótem y Tabú, El malestar en la cultura, y se exponen las que el autor considera son los más significativos aportes de la obra de Freud. Eh, Como paréntesis, se ha especulado mucho sobre la redacción de este libelo, la pluma que estaría detrás de la manufactura de este material impreso. No solo se ha especulado, sino también se ha investigado de manera seria. Algunos plantean que fue Emilio Uranga, los investigadores que fue un priista, Jorge Josep Piedra. En fin, es un debate, y es una investigación que se mantiene para dar con el autor verdadero de algunos de estos materiales, ¿no? En otro de los libelos, el guerrillero, que es el supuesto testimonio de un guerrillero mexicano que habría formado parte de diversas agrupaciones armadas, se deslizan algunas ideas que psicologizan el fenómeno. El escritor de este texto, el camarada Ernesto, especula que si Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, los líderes de las guerrillas con presencia en el estado de Guerrero, se hubiesen encontrado en algún momento, seguramente hubieran discutido, puesto que ambos pretendían imponer su liderazgo. El liderazgo de estos personajes se caracterizaba por, y cito, el personalismo egoísta, la vanidad, la megalomanía, estaban por encima de cualquier ideal, incluyendo el inscrito en las banderas de lucha. Bajo este argumento planteo que Lucio odiaba a Genaro, pues siempre le había ganado la partida. Páginas más adelante se establece, cito, la guerrilla es la expresión minoritaria de una mayoría marginada.
Se forma de la impaciencia de los pobres y la desesperación de los humildes con buen armamento, estrategia y dinero. Hasta ahí la cita. Además, en las páginas de este libelo también se insinúan que existían tendencias homosexuales entre los integrantes del Partido de los Pobres, elemento que, recordemos, había sido también mencionado por Luis Echeverría Álvarez en su informe de gobierno. Sobre este punto, conviene mencionar que justo en estos años, la primera mitad de la década de los 70, se desataron protestas en algunas ciudades del país vecino del norte que generaron una intensa discusión para sacar del DSM la homosexualidad como un criterio patológico o asociado con las patologías, ¿no? O entendido en ese marco. Al incluir esta retórica en el discurso presidencial y en estos libelos, no solo se estaba denostando a los guerrilleros, buscando minar su imagen varonil heroica, también se les estaba eh, psicologizando y despolitizando, por lo tanto. Voy a referirme ahora al caso de este psiquiatra, Salvador Roquet. Salvador Roquet fue un médico, epidemiólogo, neumólogo, que luego de una exitosa carrera en estas especialidades se interesó por la psiquiatría y el psicoanálisis. Entre 1967 y 1974 desarrolló una singular propuesta terapéutica a la que, además de su conocimiento psiquiátrico y del psicoanálisis, añadió prácticas chamánicas que aprendió en la Sierra de Oaxaca con María Sabina y de budismo zen. En 1985, en el periódico Excelsior, apareció una entrevista a un exactivista estudiantil, ex militante político maoísta también, que dijo que Salvador Roquet lo torturó durante su estancia en Lecumberri, luego del movimiento estudiantil del 68. Por otra parte, en el 2002, en el marco de un renovado interés en esos violentos años, motivado por la salida del Partido Revolucionario Institucional del Ejecutivo Federal y además con la anunciada desclasificación de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, se publicó un artículo en la revista Proceso denunciando la participación de Salvador Roquet en interrogatorios a presos políticos durante la Guerra Sucia. Existen un par de estudios previos sobre Salvador Roquet, una biografía escrita por Janine Rodiles, también terapeuta y discípula de Roquet, publicada en 1998 y después publicada, ¿no?, con unas modificaciones menores en el 2020, y textos de Alexander Dawson, un historiador de la Universidad Estatal de Nueva York, aunque el interés de este último investigador está más enfocado a la relación que entabló Roquet con María Sabina. En la biografía de Roquet no se menciona nada sobre su participación en las tareas de interrogatorio, tortura durante la Guerra Sucia. Por otra parte, Alexander Dawson sí menciona estos hechos, aunque termina por profundizar más sobre otros temas, como la posible apropiación cultural de Roquet de algunas tradiciones indígenas. Luego de adentrarme en los archivos, pues, interesó analizar, esto fue lo que finalmente me interesó más abordar, el viraje de un exitoso médico a un psiquiatra colaborador con el Estado. Se graduó como médico en la UNAM en 1947 con una tesis sobre las parasitosis intestinales. En aquel trabajo cuestionó la precariedad en la que se hallaba la comunidad de Chontla en su estado natal, Veracruz. Siguiendo con las ideas de la medicina social, planteó que para poder combatir las patologías con mayor incidencia en la comunidad, se requería fundamentalmente mejorar las condiciones materiales de vida, mejorar la vivienda, alfabetizar a la comunidad, dotar de calzado a la población, mejorar su dieta. Como médico, comenzó a participar en las campañas epidemiológicas en la región del Golfo de México, especializándose en el tratamiento del paludismo y posteriormente de la tuberculosis. En 1953 fue nombrado jefe de la campaña antipalúdica en Tabasco. Un par de años más tarde se integró a la nueva campaña nacional para la erradicación del paludismo. Fue incluso nombrado jefe de la campaña en su estado natal. Posteriormente se especializó como neumólogo
Fue nombrado subdirector de la campaña nacional contra la tuberculosis y permaneció en ese cargo hasta el fin del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. En el México por revolucionario, el médico Salvador Roquet sostenía que para combatir estas enfermedades se requería mejorar las condiciones materiales de vida de la población, en su mayoría pues, pauperizada. La mala alimentación, así como los trabajos agotantes y la aglomeración de familias proletarias, en las palabras del propio Roquet, contribuían para que estas enfermedades afectaran a la población. ¿Qué es lo que genera la reorientación profesional de Salvador Roquet durante la década de 1950? ¿Por qué pasa de ser este médico interesado en estas enfermedades, paludismo, tuberculosis, para finalmente interesarse en la psiquiatría? De acuerdo con las investigaciones previas a las que me referí, en el centro de este viraje se encuentra una sesión terapéutica a la que asistió Salvador Roquet en 1957. Una sesión en la que se le administró mescalina por recomendación de su terapeuta José Rodríguez, quien supuestamente era cercano a Eric Fromm. De acuerdo con su testimonio, la experiencia produce una crisis, un mal viaje. Estando en una gira por Europa, todavía como funcionario de estas campañas de salud, el episodio, la crisis, reaparece y lleva a Salvador Roquet a retomar su terapia. De allí en más se interesa por la psiquiatría y por el uso de sustancias psicoactivas en la terapia. Conoce a María Sabina y se dedica a desarrollar una propuesta terapéutica que vincule estos elementos que ya mencioné: psicoanálisis, prácticas chamánicas, uso de sustancias psicoactivas. En esta nueva faceta profesional, publicó sus reflexiones y hallazgos en 1971 en un texto titulado Operación Mazateca, estudio de hongos y otras plantas alucinógenas mexicanas. Este texto fue editado por la Asociación Albert Schweitzer, una asociación civil que había fundado Roquet, recuperando el nombre del conocido filántropo. Yo pude consultar esta obra gracias al gentil apoyo del personal de la Biblioteca de Botánica de la Universidad de Harvard, ya que no es un texto pues, que se consiga muy fácilmente. Hay otra obra que es bastante más conocida, Los alucinógenos de la concepción indígena a una nueva psicoterapia. Esta fue publicada por Ediciones Prisma en el 81 y fue escrito en coautoría con Pierre Fabre. En estas obras se explican los fundamentos de su propuesta terapéutica, destaca su eficiencia y pertinencia. La psicosíntesis, con la ayuda de las sustancias psicoactivas, reduciría el tiempo del tratamiento, distinguiendo así su propuesta de un prolongado análisis tradicional. En su libro Operación Mazateca plantea, cito, la producción se ha mecanizado al grado que estamos cerca del fin en que tengamos pan para todos los hombres de la tierra. Al subirnos a un jet, podemos desplazarnos en un tiempo muy corto de un lugar a otro de la tierra. Hemos logrado penetrar hasta las profundidades del mar y del mundo microscópico de los átomos, con aparatos extremadamente complejos. Pero, ¿qué pasa con el hombre? Ha avanzado con la misma rapidez que la ciencia hacia la resolución de su situación emocional, se siente tranquilo y satisfecho de sus propios logros, ha podido desarrollarse psicológicamente como lo ha hecho la física y la aeronáutica, y hasta ahí la cita. Las sesiones de psicosíntesis eran grupales. Los pacientes antes de participar en las sesiones eran valorados por psiquiatras que aplicaban una batería de pruebas, dentro de las cuales estaba la prueba de valores de Harman, un filósofo con el que entabló una relación pues, muy cercana, profesional. En ocasiones los pacientes también eran canalizados con psicólogos. En las sesiones Roquet buscaba, cito, no incidir en la asociación de los pacientes. Además, empleaba la proyección de fotografías y grabaciones, así como la reproducción de música para generar determinadas reacciones en los pacientes. De este modo, los niveles de acción psicodisléptica, así les llamaba Roquet, irían de un primer nivel físico a un segundo de pseudoalucinaciones,
el tercer nivel, que era considerado el nivel de trabajo, el cuarto nivel de locura, y más adelante agregará otro nivel llamado de reestructuración de la personalidad, que sería un momento posterior en el que el paciente integraría todo el material que emergió, logrando así la síntesis. El uso de sustancias psicoactivas permitiría vencer las resistencias del paciente en un tiempo extraordinariamente breve, logrando así la aparición del material inconsciente. En su obra señala 4 cambios de estructuras psicodinámicas y menciona 4 notables ventajas del uso de sustancias en la terapia. En primer lugar, la transferencia se agudiza. En segundo, las reminiscencias. Los pacientes recuerdan hechos infantiles y experiencias traumáticas con mayor facilidad. Tercero, mayor emotividad. Y cuarto, favorece la ruptura de la represión y salida del material inconsciente. Su conocimiento del chamanismo en este punto resultaba fundamental, así como la erudición respecto al efecto específico que generaba cada una de las sustancias empleadas en las sesiones. En estas obras se describen 14 hongos alucinógenos, de los cuales 3 son empleados en sus investigaciones. En estos 3 hongos, la sustancia activa es la psilocibina, diversas plantas con efectos alucinógenos. Además, también describe los efectos de la ketamina, el peyote y el LSD. Eh, bueno, aquí coloqué, tanto en esta diapositiva como en esta otra, eh, ambas imágenes son parte de la misma revista, que es la revista Piedra Rodante, una revista de contracultura, de hecho dirigida por José Agustín, que tuvo un periodo muy breve de vida en los 70 en México, y vean cómo en la portada de esta revista aparece pues aquí este hongo impresionante, y debajito, con toda confianza, dice, es de la sierra. Un psiquiatra usa champiñones en terapia, ¿no? Dice esta imagen, esta portada de revista. Eh, por otra parte, ahí se le hace un reportaje a Salvador Roquet, es una entrevista que se le realiza, ocupa varias páginas, la entrevista de Salvador Roquet, y esto que aparece aquí es interesante porque habla sobre 2 discursos que coloca en una de las sesiones de psicosíntesis que generan una determinada reacción en un paciente. Aquí lo interesante es que Roquet diga esto en esta entrevista que iba a ser publicada en una revista como estas, y no nos dice algo que es fundamental, que es quién era este paciente. Algo que, bueno, más adelante voy a explicar, ¿no? Que es muy interesante esto que aparece aquí en esta revista. Más allá de todo lo que se pudiera rastrear sobre la propuesta terapéutica de Salvador Roquet, lo que me parece revelador es también el respaldo institucional que tuvo para el desarrollo de su propuesta. A mediados de la década de 1960, ya enfocado en su faceta de psiquiatra interesado en el ámbito de la salud mental, es nombrado jefe de salud mental en el IMSS. Establece vínculos con la Universidad de Guadalajara y el ISSSTE de aquella ciudad. Por esos años se enfoca a un proyecto denominado Escuela para Padres. Realiza seminarios en la Universidad de Guadalajara con padres de familia y estudiantes para tratar asuntos relacionados con la correcta educación de los estudiantes, de los adolescentes. En las reuniones de planeación participaron actores diversos, autoridades de la Universidad de Guadalajara, autoridades del IMSS, por ejemplo, el doctor Manuel Bernal, que pertenecía al Departamento de Medicina Preventiva del ISSSTE, también el jefe del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad de Guadalajara, Saúl Torres Ontiveros, que aparece en los documentos como un psiquiatra del ISSSTE, y aparece también participando en estas reuniones Enrique Zambrano, que era presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
Se puede apreciar el apoyo institucional que tuvo esta iniciativa de Salvador Roquet. Lo que parece enigmático es la incorporación de Enrique Zambrano, este personaje que les comenté, el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en las reuniones de planeación de este proyecto. La Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG, fue una organización que sirvió como un referente cercano al autoritarismo de las administraciones universitarias durante las décadas de 1960 y 70. En respuesta a la violencia con la que la FEG combatió a otras expresiones estudiantiles, era pues un grupo porril. En la universidad surgió el Frente Estudiantil Revolucionario, el FER. La FEG y el FER disputaron diversos puestos de representación estudiantil. Luego de diversos episodios de violencia en los que la FEG actuaba con la complicidad de autoridades locales y universitarias, algunos integrantes del FER se integraron a diversas organizaciones guerrilleras como la Liga Comunista 23 de Septiembre, las FRAP y la Unión del Pueblo. No parece casual el espacio en el que se desarrolló el proyecto de la Escuela para Padres, una agitada ciudad de Guadalajara, una universidad atravesada por enconadas pugnas entre jóvenes estudiantes. Este marco pareció ofrecer, como en un estudio in situ, las condiciones óptimas para mostrar la eficacia de la Escuela para Padres. Otro seminario organizado por Salvador Roquet en esta universidad llevó el título de Humanismo y Ciencia. Fue realizado en septiembre del 69 y tuvo como objetivo presentar los avances de su propuesta terapéutica. Al seminario asistieron más de una veintena de personalidades académicas, científicas, intelectuales, con procedencias institucionales muy diversas: la Universidad Iberoamericana, la UNAM, la propia Universidad de Guadalajara, la Asociación Cultural Albert Schweitzer, la Granja Psiquiátrica de Tabasco. Respecto a los perfiles profesionales, asistieron psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, médicos, filósofos, un historiador, un maestro zen y algunos científicos químicos. Este seminario fue relevante para el desarrollo de la psicosíntesis, pues fungió como un espacio para la organización de los hallazgos principales a los que Roquet y su extenso grupo de colaboradores había llegado hasta ese momento. Y aquí coloqué un par de fotos de quienes, por quienes sabemos que Roquet participó en los interrogatorios, que es el punto al que quería llegar. Roquet estableció su consultorio en la calle Monterrey de la colonia Roma. Atendió a cerca de 1,700 pacientes, realizó cerca de 720 sesiones de psicosíntesis y todas ellas quedaron grabadas en cintas magnetofónicas. En febrero del 71, el doctor Rafael Estrada Villa acudió por su propia voluntad al consultorio de Salvador Roquet a una sesión de psicosíntesis. Rafael Estrada Villa fue un militante de izquierda durante el periodo, diputado federal por el Partido Popular Socialista durante la 46ª legislatura del Congreso, entre septiembre del 64 y agosto del 67. Asistió a la Conferencia de Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, que tuvo lugar en Cuba en el 67. Como pasó con algunos otros militantes del Partido Popular Socialista, Estrada Villa fue distanciándose de la línea política del partido y acercándose a posturas de la izquierda revolucionaria y la estrategia guerrillera. Rompió con el Partido Lombardista, fundó la Organización Nacional de Acción Revolucionaria, una guerrilla que llegó a instalar un par de campos de entrenamiento militar. Una vez que concluyó su periodo como diputado, vivió en la clandestinidad y adoptó diferentes identidades por temor a ser capturado por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. De acuerdo con testimonios de su hijo, pasó un tiempo en la cárcel de Lecumberri como preso político. En ese periodo su familia recibió amenazas por correo de grupos paramilitares. Las cartas sentenciaban que harían daño a su familia en caso de que los grupos guerrilleros atentaran contra funcionarios públicos. La constante vigilancia, las amenazas a su familia, el desprestigio público y las condiciones adversas propias de la clandestinidad hicieron que Estrada Villa se alejara de la militancia de las izquierdas.
Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad muestran que Salvador Roquet compartió la información de la sesión de psicosíntesis a la que acudió Rafael Estrada. La sesión duró 12 horas, las 12 horas acostumbradas. En ella los estímulos auditivos elegidos por el psiquiatra fueron algunos discursos de Lázaro Cárdenas y Gustavo Díaz Ordaz, lo que decía en la diapositiva anterior. Este último discurso generó una respuesta positiva, ya que Estrada Villa reaccionó con insultos a dicho funcionario. Una vez que el efecto de la droga suministrada había pasado, el psiquiatra preguntó sobre la experiencia. El doctor Estrada explicó que él solía evitar las preguntas personales por su situación política. Los interrogatorios a los que había sido sometido y la clandestinidad lo llevaron a tener diferentes identidades, a ser, en sus propias palabras, muchas gentes. Finalmente dijo estar más tranquilo ahora, pues las cosas habían entrado en una distensión. Este documento, elaborado por un agente de la Dirección Federal de Seguridad, finalizó con la anotación, abro comillas: le voy a decir al doctor Roquet que tenga mucho cuidado con esta grabación, cierro comillas. Por otra parte, un activista estudiantil y militante de organizaciones maoístas, Federico Emery Ulloa, denunció en los años 80 que Salvador Roquet habría participado en sus interrogatorios cuando estuvo preso luego de participar en el movimiento estudiantil. La droga suministrada por el psiquiatra fue la escopolamina. Esta droga le producía ciclos de terror, euforia, agresividad y alegría. Una vez que se desataba el terror, Roquet decía: tú eres un ratón, vete a ese rincón, y luego: yo soy un gato, y estiraba la mano como si lo fuera a arañar. Roquet estuvo preso en un par de ocasiones, pero en ninguna esto se debió a sus colaboraciones con el Estado durante la Guerra Sucia. En 1971, el convenio sobre sustancias psicotrópicas penalizó a nivel mundial el uso de estas sustancias en terapia. Esta medida llevó a la Secretaría de Salubridad a ajustar sus propias normativas. Es probable que la celebridad del psiquiatra veracruzano haya jugado en su contra. Al ser un psiquiatra tan conocido por la psicosíntesis, el Estado no podía permitirse mantener su particular tratamiento sin penalizar. A finales del 74 se inició un proceso penal en su contra que concluyó con su posterior liberación a mediados del año siguiente. Y aquí coloqué este par de fotografías. Del lado izquierdo aparece Rafael Estrada Villa, eh, a un lado de Salvador Roquet, y del lado derecho una fotografía de Federico Emery Ulloa. Esta fotografía aparece en los fondos de la Dirección Federal de Seguridad, y de hecho, según la información que aparece en los archivos, esta foto fue tomada justo después de que fue liberado de Lecumberri. Es decir, evidentemente lo estaban vigilando aun cuando acababa de ser liberado de prisión. Bueno, finalmente, quiero referirme a un último caso. Estoy por concluir. Es un escritor, Roberto Blanco Moeno. Fue un escritor, periodista muy conocido durante el periodo, colaborador de diferentes periódicos y revistas, entre las que destacan las revistas Mañana, Impacto, Siempre, el Periódico Universal y bastantes otros. Durante los años 50 y la primera mitad de la década de 1960, fue cercano ideológicamente al cardenismo. Luego del movimiento del 68 se interesó por la actividad política de los jóvenes y posteriormente se convirtió en un férreo crítico de las guerrillas de inspiración socialista. En sus libros y artículos, en la revista Siempre, criticó los planteamientos marxistas y a líderes de la izquierda latinoamericana. El escritor veracruzano planteó que el marxismo en México habría contagiado a los jóvenes mexicanos psicológicamente, o algo así como psicológicamente, ¿no? En su artículo, Marx, el hombre y el profeta, su
amargura produjo discípulos amargados, que es el que tienen en la diapositiva del lado izquierdo, publicado en la revista Siempre en enero del 74, planteó: el lector versado en psicología habrá cogido ya los puntos principales que determinaron no solamente el carácter de Marx, sino por lógica su actitud, su filosofía ante la vida. Es un hombre amargo que vive una amarga vida. Y hasta ahí la cita. Los elementos que habrían de determinar el carácter de Marx serían la conversión de su padre del judaísmo al catolicismo, lo que en opinión de Moeno indicaría un grave problema psíquico en el interior de la familia. Además, esta amargura de Marx sería desarrollada por su matrimonio con Yvonne Westphalen, hija de un aristócrata alemán. De hecho, este sería, según Moeno, el más grave de sus problemas. El origen aristócrata de su mujer habría de condenar a Marx a vivir, cito, siempre en la miseria con una mujer que no lo entenderá, cuya presencia será un constante reproche. Por si esto fuera poco, Marx fue deportado de Alemania y de Francia por su actividad política, lo que en opinión de Blanco Moeno tuvo que haberle amargado. La relación de Marx con Engels sería otro elemento importante para entender la obra de Marx, según Moeno. El análisis de este escritor, en lugar de señalar la posible influencia ideológica entre ambos, señaló que el apoyo económico que le brindó Engels a Marx hiere en lo más profundo a un carácter como el suyo. En su libro Tlatelolco, historia de una infamia, que por cierto fue todo un éxito de ventas, pues para los siguientes años había tenido cerca de 10 reimpresiones con tirajes que iban de los 5,000 a los 6,000 ejemplares. En este libro planteó que los comunistas mexicanos eran posers, que gustaban de giras artísticas por Europa y que inexplicablemente admiraban más a Lenin que a Zapata. Dentro de estos personajes incluyó a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Carlos Fuentes, Revueltas, Víctor Rico Galán, Vallejo, Lombardo Toledano. Para Blanco Moeno lo que unía a estos hombres era, cito, una desenfrenada ambición de poder casi siempre nacida de una humillación psíquica original. Freud no solamente puede curar a los enfermos sexuales, sino también a los enfermos sociales. Los comunistas, los pseudocomunistas de nuestra raza indoamericana son todos enfermos sociales. O fueron edipos en el sentido freudiano, o por el contrario sintieron vergüenza de sus padres, o una mujer los humilló, o son impotentes, o se casan con su cocinera. Pero el hecho concreto es que no tienen nada de revolucionarios. Hasta ahí esta cita de Blanco Mono. Otra de las figuras criticadas por este escritor fue Ernesto Guevara. Su asma y su falta de personalidad, según él, fueron abordadas por en sus textos. Dice, Guevara padece asma desde pequeño. Cualquier psicoanalista puede decirles a ustedes la íntima conexión que hay entre esa enfermedad típicamente neurótica, de fijación infantil, y la expresión escrita después de ver al más querido de sus camaradas morírsele entre las manos durante una operación. Siguiendo con las críticas a Guevara, en un artículo publicado en la revista Siempre, Pancho Villa ante Guevara buscó mostrar a un auténtico guerrillero mexicano contra un Guevara que, cito, no podía respirar, necesitaba mapas para orientarse y que sin barba no tiene personalidad. Por su parte, Francisco Villa, verdadero revolucionario mexicano, no escribía sus travesías. No escribía sus travesías diarias, pues en la noche tenía a su disposición una hermosa mujer para hacer el amo. Y hasta ahí lo que dice Blanco Moeno. Bueno, finalmente, concluyendo, las formas y espacios en las que circularon y se utilizaron los saberes del campo psi durante la Guerra Sucia, como se ha podido ver, fueron variados. Considero que estos usos y la circulación de estos repertorios teóricos deben entenderse en un momento de extraordinaria difusión, institucionalización y profesionalización de las disciplinas. Desde esta perspectiva,
más allá de buscar tras bambalinas el plan oculto, la reunión secreta que congregó a políticos, agentes, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, para combatir a la oposición política, valdría la pena valorar este fenómeno desde la perspectiva del discurso social, como lo entiende Marc Angenot. Esto es, analizar los límites históricos de lo decible y de lo pensable. Resulta también evidente que si bien estos usos de conceptos del campo psi pueden tener vínculos, lo que destaca, por el contrario, es su heterogeneidad. Es precisamente este fenómeno el que propongo enfocar desde la perspectiva de las culturas psi. No se trataría, pues, de un uso especializado, riguroso u ortodoxo de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la psicología. Por el contrario, considero relevante pensar en los vínculos que puede tener el psicoanálisis, por ejemplo, con la cultura popular o con prácticas fuera de espacios clínicos. De acuerdo con Mariano Ben Plotkin, habría que prestar atención a las múltiples porosidades existentes entre discursos expertos, prácticas sociales, entre cultura letrada y aquello que habitualmente se entiende como cultura popular. ¿Por qué se utilizaron estos saberes durante la Guerra Sucia? Porque resultaban útiles, ¿no? Pero también me parece fue condición previa su extraordinaria popularidad. Me pregunto si la posible o supuesta eficacia de estas disciplinas para combatir a la oposición política condena a quienes las ejercen para optar del lado de los autoritarismos, una especie de complicidad con el sistema. Recordando las reflexiones de Marie Langer e Ignacio Martín Baró, parece pertinente entender esta disyuntiva disciplinar y dar también batallas, debates, disputas al interior de las disciplinas. Y bueno, esa fue la síntesis. Hay elementos que me parece que se pueden seguir dialogando durante la sesión y bueno, yo le dejaría hasta aquí por ahora. Vale, muchísimas gracias, Gerardo, por esta exposición. Me disculpo por no prender la cámara, pero mi computadora no me lo permitió. Intenté ahí con el celular, por eso un poquito incómodo. Entonces vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas, comentarios, intervenciones, no sé, inquietudes para colaborar incluso de las personas que asisten. No sé si quieren levantar por ahí la mano, ahí el dedito para darles la palabra. Yo pienso que ya tienen todos sus micrófonos activados, si no, pues por aquí se los activamos. Adelante. ¿No? Bueno, si nadie tiene todavía una participación o alguna pregunta, pues me gustaría a mí comentar, Gerardo, que me ha gustado mucho tu exposición. Me parece provocadora digamos, esta afirmación de que hay una especie de pacto de silencio metodológico entre historiadores. Puede que tengas razón. Sí, sí es cierto, ¿no? Y bueno, en este sentido, me parece que tu trabajo es bastante generoso, ¿no? Porque vas dejando claro qué es lo que te interesa mirar y cómo. Y bueno, pues como sabes, yo tengo algunos trabajos también sobre historia del psicoanálisis en México. Este personaje en particular de Salvador Roquet, yo tenía entendido que sí había tenido contacto con el grupo que se formó con Eric Fromm. eh, y ahora que te escucho, dices que él se inclina por hacer investigación con sustancias psicotrópicas gracias a que un personaje de ellos, ¿no? De los fromianos, le da a probar la mescalina, ¿no? ¿Será entonces el colombiano José Gutiérrez? Porque me parece que dijiste José Rodríguez. ¿O así lo encontraste tú como José Rodríguez? Esa sería, digamos, una primera inquietud, nada más como para ir confirmando ahí esa información. Y luego me parece que sí es un gran acierto retomar el trabajo de Mariano Ben Plotkin y de esta propuesta de entender las culturas psi, ¿no? De cómo es que hay unos usos populares de este tipo de categorías, de conceptos, que rebasan un poco el campo disciplinar y que de pronto pues se usan de manera súper libre y que encontramos ya
circulando en revistas de amplio alcance, ¿no? Que lee cualquier tipo de público, pero luego también me llamó la atención que pongas como pregunta, o sea, como interrogante, esta cuestión de que si hay agentes del Estado leyendo a Freud, ¿no? En específico, bueno, porque encuentras varias evidencias de que, pues, estas categorías sirven para explicar ciertas cosas, para denostar, pues, no sé, las luchas estudiantiles o las luchas guerrilleras, pero en realidad me parece que también están sirviendo para entender un montón de problemáticas que le interesan, pues, al Estado mexicano, pues, revolucionario. Entonces, ¿esto tú lo confirmaste con tu investigación o todavía, digamos, haces la pregunta? Esa sería otra cuestión. Y bueno, también esta práctica de Roquet, ¿no? ¿Cómo es la psicosíntesis? Es brutal, ¿no? Me parece que esta sustancia que mencionas que se utilizaba en terapia, entre comillas, pues ahora yo encontré por ahí un artículo del Financiero donde me parece que es la sustancia, es la droga de la violación, así se le llama ahora en la prensa, ¿no? O sea que yo tenía entendido que el señor había hecho experimentos con LSD, con mescalina, con hongos, sí, pero no sabía que estaba utilizando esta otra sustancia y me parece, bueno, pues sí, hay digamos, un hallazgo problemático. No sé qué puedas comentar al respecto. Y por último, también, o sea, me gustó que comenzaras planteando que, bueno, no se entiende digamos, esta apuesta de investigación que tú tienes, ¿no? De entender esta vinculación entre eh, pues lo que podían aportar los saberes psi, las culturas psi en esta época y la guerra sucia, si no miramos desde un ángulo geopolítico, ¿no? Y bueno, pues como en este seminario nos interesa mucho también pensar el presente, pues sí me gustaría conocer tu opinión acerca de si ves que esto esté de algún modo actualizado en nuestra realidad, por lo menos mexicana, ¿no? Que es la que nos toca de cerca, ¿no? Si tú ves que el día de hoy todavía, ¿no? Ese uso popular y esa circulación, ¿no? Profusa de conceptos de los saberes, sí, todavía sirven, ¿no? A algunos fines geopolíticos, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en el borde del abismo de una probable guerra nuclear si no se ponen de acuerdo las potencias, que se están disputando la hegemonía. O sea, es decir, ¿qué de tu investigación puedes traer a colación el día de hoy para tratar de entender lo que estamos viviendo, ¿no? Hay todo un asunto, por ejemplo, en la universidad, yo doy clases en la UNAM y estamos en paro porque hay un asunto, pues que ya se acepta, ¿no? Que es de salud mental, que los chicos, digamos, están pasando desde la pandemia y tal vez a raíz de eso, pues una serie de problemáticas que no supimos atender, pues ni pedagógicamente, ni institucionalmente, ¿no? Me parece que no estamos tan lejos, pues, de la época que aquí nos vienes a presentar. Entonces, pues bueno, yo ahí dejaría, digamos, estos comentarios para ver cómo quisiera responder en lo que se animan, eh, en lo que se animan quienes nos acompañan. Tenemos un comentario de Juan Antonio Gómez Mejía, dice, excelente ponencia. Le agradezco bastante por compartir su conocimiento y saber. Y también tiene una pregunta, pero no sé si quieras anotarla de una vez y hacemos como esta respuesta general y luego vemos si hay más, que yo dije como muchas cosas. Sí, gracias, Mariana. Pues de una vez, mira, aquí se lee, de hecho la tienes en el chat. Sí, Dice Juan Antonio, ¿qué tan vigente sigue bueno, más o menos se relaciona con lo que venía diciendo. ¿Qué tan vigente sigue la relación del campo psi con el marco político? ¿Y qué tanto se pueden emplear para la normatividad social? Ujú. Tienes la palabra tú, Gerardo. sí, muchas gracias, Mariana. Son interesantes tus apreciaciones, preguntas. También gracias, Juan Antonio. Eh, Primero, el terapeuta de Roquet que lo lleva a esta sesión con mescalina, sí, se trata del mismo personaje. Ocurre que encontré información con los dos nombres, incluso hay un diccionario eh, con los dos apellidos, perdón. Eh, eh, y aparece incluso este personaje colombiano,
en un diccionario biográfico de las izquierdas, y sí, se trata del mismo, ¿no? Allí quizás se me fue precisar eso. Y por cierto, no, de hecho alguna vez eh, creo que platicamos, te preguntaba sobre este personaje, porque ha sido difícil de rastrear más información sobre él en sus biografías, en la información de las investigaciones que han estudiado a Roquet. También no se da mucha información sobre él, entonces es algo enigmático para mí este personaje, pero sí, se trata de este mismo personaje cercano a este círculo, con Fromm, que se forma ahí y que es colombiano, en efecto. Eh, Respecto a si qué tanto los agentes leían a Freud, eh, es todo un tema. Yo pienso que es muy complejo determinar eso. Un poco lo que yo intentaba explicar era la pista que podemos tener con estos libelos. Digamos, si triangulamos el informe de gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que es un discurso público, que se difunde de una forma extraordinaria. En esos años sabemos que en un país como México, y más en ese momento con un régimen presidencialista, los informes de gobiernos eran unos verdaderos actos políticos, ¿no? En todas sus letras. Eh, entonces, triangular eso con, por otra parte, los archivos de estas dependencias, que son pues un discurso privado que circula nada más entre ellos, pero que retoma recortes de la prensa, y por otra parte los libelos, ¿no? Que también, bueno, este caso del Móndrigo, citan a Freud, de hecho, en general escribe, se nota la admiración de quien escribió ese libelo por la obra freudiana. Eh, lo complicado allí es saber cuál era el flujo, digamos, de información, si había en efecto una especie de conexión entre estos elementos, discursos presidenciales, recortes de periódicos en la Dirección Federal de Seguridad y libelos. Es difícil. Y, por ejemplo, tomando los libelos eh, o profundizando sobre ellos, no es menor la búsqueda que han realizado algunos investigadores por saber quién fue quien los escribía, ¿no? Yo creo que eso sería clave para ver eso, porque no podemos afirmar que era un agente común y corriente de la Dirección Federal de Seguridad quien estaba escribiendo esos libros. En el caso de El Mundo, como decía, se especula que fue Emilio Oranga, o pues un conocido filósofo vinculado con el grupo Hiperión, que estuvo muy involucrado en toda la discusión de la filosofía de lo mexicano, conoce dialoga con Paz, conoce la obra de Samuel Ramos. eh, entonces, no es un agente, no, muy probablemente no son agentes de estas dependencias los que escriben los niveles. Y sin embargo, en las dependencias existen estos recortes tan significativos, ¿no es cierto? En los que se menciona Freud, o en los que se asocia el comportamiento de los jóvenes con el consumo de estupefacientes, y estos mismos elementos aparecen en el informe de gobierno. Entonces, creo que hay bastantes elementos como para sospechar de una circulación, de la existencia incluso de un circuito, pero faltaría, por ejemplo, determinar el flujo, ¿no? Como decía. Por otra parte, quizás lo que ocurría con estos archivos, los que proyectaba ahí las imágenes, era que los agentes de estas dependencias
monitoreaban la información de los medios de comunicación para ver que en efecto se publicara lo que ellos querían que se publicara, o lo que ellos, eh, eh, ¿cómo decir?, recomendaban, impulsaban en el vínculo que tenía la prensa con el gobierno del periodo, ¿no? Que era un vínculo bastante estrecho. Jacinto Rodríguez Munguía, un investigador, ha profundizado bastante en eso. Yo pienso que eso es lo que es interesante, ¿no? Entonces, como se puede ver, no tengo una respuesta muy precisa sobre eso, pero es lo que podría decir. Y sobre las sustancias, en realidad, esta última escopolamina, lo que sorprende, que me parece muy llamativo de la erudición que tiene Salvador Roquet respecto al uso de las sustancias y los efectos que generan, es precisamente eso, porque en sus obras, sobre todo la que se publicó en 1981, eh, en coautoría con Pierre Fabre, da un informe muy, muy detallado, incluso con imágenes, de todas estas plantas que describe y de todas estas sustancias. Era un personaje que era muy sistemático, me da esa impresión, en sus estudios. Y por otra parte, como decía, tenía un apoyo institucional verdaderamente importante. No hubo tiempo de profundizar en eso, pero en estos seminarios que organiza en la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana envía a parte de sus más reconocidos investigadores químicos. eh, y en la descripción de los programas y de las conferencias, de las discusiones que se tenían en ese seminario, se aprecia cómo estos científicos, químicos, eh, aportaban a todo este conocimiento que tenía Salvador Roquet que aglutinar en su psicosíntesis, ¿no? Entonces, no es solo esta sustancia, porque además ese es el testimonio de Federico Emery Ulloa. Yo ahí no tengo forma de saber si eso fue así. Lo que hago es retomar ese testimonio. O sea, no sé si en efecto Roquet le suministró esa droga, pero de que Roquet describe el funcionamiento de esa droga en sus libros, de que Roquet la conocía y sabía los efectos, además tan poderosos, porque eso sí lo menciona, esta droga es muy singular por eso, porque tiene un efecto muy, muy poderoso en los pacientes. Eso sí está ahí, ¿no? En la obra de Roquet. Eh, y bueno, respecto a lo último que también me parece muy interesante, el vínculo entre la geopolítica, el presente. Yo pienso que, bueno, definitivamente no tengo igual eh, una forma de dar una respuesta tan a la altura, pero lo que podría decir es que a mí me parece que existe una tendencia muy contemporánea eh, de, como decir, una evolución en la lógica que permea en la contribución de estos especialistas con los estados. Porque finalmente eh, lo que se buscaría con estas colaboraciones es apuntalar un objetivo determinado del Estado con la expertise, ¿no?, de estos perfiles. ¿Cómo podemos hacer para ganar esta elección? ¿Cómo podemos hacer para impulsar este candidato? ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes dejen las actividades políticas? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes no consuman estupefacientes, no se relacionen con la ultracultura y eventualmente les interese la izquierda? Eh,
Eso yo pienso que tiene plena vigencia, pero quizás sea tecnificado, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto los estados sigan buscando estos perfiles y no más bien estén interesados en las bases de datos informáticas, ¿no? Por ejemplo, eh, todo lo que se muestra en Cambridge Analytica es finalmente un tipo de conocimiento. No estoy diciendo que sea el mismo conocimiento cualitativamente el que se puede tener al consultar con un psicoanalista qué opina del pueblo, las preferencias del pueblo, que lo que se puede recopilar con un montón de algoritmos y tecleos, pero a mí me gusta pensarlo así, sigue habiendo esa demanda por parte de eh, estados, de agrupaciones políticas, pero quizás está en un grado ultra tecnificado, ¿no? Ultra tecnológico. Eh, este sociólogo al que me refería, Arman Matelar, en sus obras ha capturado muy bien eso. Eh, es muy interesante ese punto, ¿no? Bueno, las preguntas de Juan Antonio, que se relaciona con esto que ya decía, ¿no? Y precisamente con esta última pregunta que decía Mariana, también pienso mucho en cómo hay, eh, por otra parte, un riesgo de lo que ya decía Mariana, que me parece muy interesante, una cierta difusión extraordinaria de todos estos conceptos. Es como si al popularizarse, al llevarse y traerse, se fuera diluyendo el filo crítico, que pudieran tener una serie de reflexiones eh, agudas, por ejemplo, en el propio psicoanálisis, ¿no es cierto? No sé qué tanto en psicología, en psiquiatría, pero sí, el andar, ¿cómo decir?, llevando y trayendo, el que Roberto Blanco Moreno ande diciendo que los guerrilleros tienen complejo de Edipo y que los comunistas tienen traumas de infancia, ese manoseo, esa extraordinaria difusión, esos usos públicos del psicoanálisis, me parece que quizás contribuyan a eso, ¿no? A que pierdan una potencialidad crítica. Eh, bueno, Roberto Blanco Moreno no era un psicoanalista, ¿no? No se le puede reprochar eso, eh, pero algo, y también aquí quisiera mencionar algo que me parece interesante como para seguir pensando, un vacío quizás en la exposición, en la investigación que realicé, sería hasta qué punto hubo otra circulación, hubo otra utilidad de estos saberes. Es decir, yo no pude buscar o profundizar en si acaso en las agrupaciones o instituciones del psicoanálisis, psicología, psiquiatría, hubo una oposición crítica a todos estos discursos o hubo una lectura distinta sobre las guerrillas, ¿no es cierto? Y yo creo que debe de haber, pero bueno, eso, eso comentaría por ahora. Sí, muchas gracias. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es interesante ver estos usos, ¿no? Me pregunto si tienes en cuenta la obra de Mariana Canavese, ¿no? Sobre los usos de Foucault en la Argentina, también en un periodo que ella trabaja, y es entender, ¿no? Que un pensamiento que de pronto puede, pues eso, tenerse la impresión de que es demasiado filosófico, ¿no? Que solamente se va a discutir en universidades, de pronto escapa y llega a la sociedad y llega a otros canales de difusión y sí, puede usarse y convertirse en otra cosa, ¿no? Eh, sí, y yo creo que sí, yo coincido contigo, o sea, mi tesis es que sí, en la década de los 60
eh, pues hay un periodo de gran auge, ¿no? De los saberes psi, en particular del psicoanálisis. Mencionabas tú, por ejemplo, eso de que habías encontrado que en un simposio de la Asociación Psiquiátrica Mexicana hablaban del consumo de drogas en el 69. Justo en esa época, el grupo fromiano se consagra en México, en el Foro Internacional de Psicoanálisis, como, digamos, los herederos del legado de Fromm, de Eric Fromm, ¿no? Que venía de la escuela de Frankfurt, ¿no? De la teoría crítica. Es decir, hay un gran revuelo en torno al psicoanálisis en México en esa época. Y si este personaje, Salvador Roquet, fue cercano a él, pues creo que queda evidente cuando hablas de que tuvo un acercamiento con el budismo zen, ¿no? Que los fromianos organizaban sus coloquios sobre budismo zen en Cuernavaca. eh, pues también estaban cercanos a las inquietudes de la medicina social posrevolucionaria, ¿no? Tienen un trabajo de campo ahí con campesinos mexicanos. Sí, es un periodo de mucho revuelo, ¿no? Son muy discutidos estos conceptos y estas categorías que provienen del campo psi. Entonces sí, creo que sí podemos hablar de una cultura psi bastante efervescente en México en la década de los 60. María Alejandra, no sé si quieras Ah, comentar sí. algo. Ah, Ujú. gracias. Sí, sí, algún comentario y por ahí unas dos preguntas sobre este personaje Roquet que llama la atención bastante, que yo no conocía. Eh, bueno, primero, claro, felicitarte, disfruté escuchando toda esta parte, ¿no? De la historia de los saberes, sí, en esta etapa, ¿no? De la historia y de la historia de México, bastante convulsiva, en donde el marxismo, el comunismo, las guerrillas, ¿no? Van marcando este, un panorama nuevo en la medida en que aparecen, ¿no? Los focos guerrilleros como una alternativa de transformación en contradicción, no, en contra de o como una posición aparte de lo que era en ese entonces el Partido Socialista y también el Partido del Pueblo o el Partido Comunista, ¿no? Me parece muy interesante. Y dentro de eso está la pregunta de los saberes, sí, pero creo que dentro de los saberes, sí, lo que ubiqué más es a un personaje muy curioso con una gama de intereses y también de intervenciones a partir de su saber sí, que no es cualquier saber sí, sino que es prioritariamente psiquiátrico. Creo que por ahí sería interesante, ¿no? Creo que es más, o sea, o sea, te iba a decir, bueno, ¿dónde se formó como psicoanalista? Menciona Mariana que a lo mejor estaba cerca a los fromianos, tenía ligas con los fromianos, pero bueno, era psiquiatra. Claro que si hablamos de los 50 y 60, los psicoanalistas que empiezan a delinear el campo psicoanalítico en México eran psiquiatras también, o sea, todos estos psicoanalistas iniciales eran más bien psiquiatras. Pero en este papel que jugó Roquet, hay cosas como para sacar varias líneas de investigación. Una, su participación en la tortura. Eso abre como todo un campo, ¿no? Que no es Roquet solo en la tortura, sino como si sabemos hay, de acuerdo, en los 70s, con el exilio que hubo acá de uruguayos, argentinos, cómo me llegaron en esa época que yo estaba en sociología, compré una serie de textos, folletos, estudios en donde estaba clara la participación de la psiquiatría en la tortura, ¿no? En el perfeccionamiento de los métodos de tortura en América Latina, lo cual no dudo que también aquí en México haya sido así, y Roquet participó en esta zona oscura, siniestra, por decirlo en lo más leve o perversa, ¿no? A su vez, en Casa de Padres. ¿Qué era esa Casa de Padres? Era una pregunta que te iba a decir, ¿qué era esa Casa de Padres? Además, campos muy contrastantes, la tortura, Casa de Padres, campo de la salud mental, tenía apoyo por parte de personas que estaban en el Estado, en la política. Y después con esta psicosíntesis, ¿no? La psicosíntesis como una forma de terapia empleando sustancias diversas.
Y eso llama la atención también, ¿no? Que yo no sé si eso también estaba enmarcado con cierta influencia de la antipsiquiatría que también es la época en que están Line, Cooper, Sass, y sobre todo Line y Cooper llegaron a tomar algunas sustancias para hacer terapia en relación a su investigación con la psicosis y la locura. Yo me acuerdo que en esa época, 70s, varios psiquiatras amigos míos, que no puedo decir sus nombres, hacían terapia con los pacientes aplicando este tipo o sea, este tipo de sustancias para, bueno, como estoy pensando, este tipo de sustancias como una forma de terapia para resolver los conflictos que tenían, pero ellos mismos, como psiquiatras, lo hacían, además desde una posición política de izquierda bastante definida. No digo que hayan sido los únicos, pero conocía un grupo que estaba en esto. Entonces es un cuadro que ahorita con tu exposición me muestra como un mosaico muy diverso, en donde además este tipo, José, no es José Rodríguez, Salvador Roquet, está como en todos lados, en la psicosíntesis, en la tortura, en cuestiones de salud mental, ¿no? Totalmente contrastante. No sé hasta dónde, ¿no? Él también haya sido o no psicoanalista, esas mezclas se dan. Hubo en Brasil un caso muy, muy nombrado de un psicoanalista brasileño de la Asociación Psicoanalítica Brasileña que fue torturador y la asociación, Lobo se apellidaba, y la asociación psicoanalítica no estaba enterada que había sido torturador hasta que se hace la denuncia y en un proceso largo lo acaban expulsando de ahí. O sea, sí sabemos que hay vínculos. O sea, el psicoanálisis no está a salvo, ni está con garantía de santidad, ni de pureza para nada, ¿no? Pero en el caso de Roquet no me queda claro cómo era esa vinculación, más como psiquiatra, y en esto de la psicosíntesis, si era también como una influencia de la neurología, que también en los 50, 60 sigue teniendo mucho peso, pero había mucha mayor vinculación entre neurología, psiquiatría y psicoanálisis. En fin, creo que es un personaje que resulta interesante como para investigarlo desde varios lados y no sé por qué lo ligué con Fernando Barrientos, este jefe de seguridad de la Policía de México, que fue todo un personaje. No sé por qué hice la ligazón. Acaba de salir una serie que no sé si es enemigo íntimo o enemigo público, ¿no? Que habla precisamente con Jiménez Cacho de la participación que tuvo Fernando Barrientos a nivel del gobierno y en diversos lados, ¿no? Desde lugares de mucha luz hasta lugares sumamente siniestros, ¿no? Entonces me acordé, hice esta ligazón. Ahora, en relación a las preguntas, ¿qué se sabe de dónde se formó Roquet? Esa es una. Y luego la otra, ¿qué es lo que hacía en relación o sea, él es el que empieza a hablar de la escuela de padres, cuáles eran los fundamentos o qué hacía? Y me interesa mucho su participación en Guadalajara en esos años, porque a finales de 69, por ejemplo, por ahí de 67, 69, estuvieron participando personas del círculo psicoanalítico empezando a formar individuos interesados en el psicoanálisis allá en Guadalajara. Entonces, no sé, esas eran las preguntas. ¿En qué consistieron sus conferencias en Guadalajara? Y la psicosíntesis creo que se quedó como una tendencia más allá de Roquet, que empieza con la antipsiquiatría, e incluso ahorita en Tlayacapan y en Malinalco hay clínicas que atienden sobre todo a extranjeros que tienen problemas de drogadicción, de adicción profunda, y los atienden con temazcal,
pero también con sustancias también que son adictivas. O sea, el mismo, ¿cómo se podría decir? La misma sustancia que les generó adicción es lo que se utiliza como elemento curador de sus adicciones, acompañado con un proceso de trabajo grupal. Y eso me llama mucho la atención. Ahí no se habla de psicoanálisis, se habla más como de psicosíntesis, de una terapia que va por otro lado, ¿no? Ah, bueno, y lo último que iba a comentar, ahí están las preguntas, no sé si quedaron claras, pero hay otra cuestión, esta banalización que se hace del psicoanálisis, bueno, desde Carrancá, que fue el abogado que defendió aquí al que asesinó a Trotsky, él mismo estaba apasionado con el psicoanálisis, leía psicoanálisis y él mismo se escribió con Freud y le dijo que si podía psicoanalizar como abogado al asesino de Trotsky, Freud le dijo que sí. Y entonces lo tuvo 600 horas, según cuentan, y según menciona Rubén Gallo en su libro Freud en México, que es la historia de Freud en México, 600 horas lo tuvo en el diván y causaba, pues a mí me causó mucha gracia escuchar a Gallo decir, bueno, al final después de 600 horas escuchar a este paciente en esta situación política tan compleja, lo que dijo Carranca fue, evidentemente tenía un complejo de Edipo muy profundo. O sea, me refiero a que esto de los complejos de Edipo, bueno, profundizando en el concepto, pues todos tenemos de repente algo que tiene que ver con el conflicto en cierta edad, ¿no? De la infancia y que tiene que ver con la identificación diversa que estuvo con los padres. Pero esta banalización hablando de si los guerrilleros no tenían un Edipo resuelto, ¿qué te puedo decir? José Pérez es un maestro, un profesor, miembro del círculo psicoanalítico que yo quise y sigo queriendo en el recuerdo entrañablemente, nos decía en el seminario, a ver, en relación al sentimiento, al complejo de Edipo, tal como lo plantea Freud, lo ideal sería superarlo, que implica varios movimientos, pero nadie lo supera totalmente. Siempre quedan restos, ¿no? Entonces, bueno, ese era el otro comentario de que hay una tendencia de banalización del psicoanálisis, ¿no? Hasta ahí me quedaría, ¿no? Aunque me vienen otras ideas, pero ya, ahí le paro, nada más. Muchas gracias. Como ves, convocó, hizo pensar varias situaciones tu trabajo y bueno, también da para que hagas, o sea, como Roquet da para hacer investigaciones sobre un tema, ¿no? La tortura, ¿qué pasa ahí, no? Salud mental, ¿qué pasa? ¿Cómo se jugaba ahí? Y en la psicosíntesis, ¿qué? Nada más. Sí, muchas gracias por preguntas, comentarios, es muy interesante. Eh, bueno, respecto a la formación de Roquet, eh, me da la impresión, bueno, Sí, en primer lugar, que en efecto, yo creo que por eso en la investigación que realicé me terminé yendo muy atrás y ya casi no me quedó espacio para explayarme sobre la tortura, que era lo que me había interesado inicialmente, pero porque, digamos, el propio personaje me fue llevando hacia allá. eh, y retomo esta visión, esta perspectiva, porque yo considero que mirando precisamente la trayectoria de Roquet, sí, antes de que se interesara por la psiquiatría, eh, también se puede ver mucho de lo posterior, o sea, porque es muy singular también su carrera previa, que pasa con la mayor facilidad de un puesto de dirección de una programa nacional, como la campaña mm, nacional contra el paludismo, la campaña nacional de combate a la tuberculosis, y después
sin mayor problema, es nombrado jefe de salud mental en el Seguro Social. Eh, entonces, ¿qué pasa en ese periodo? ¿Dónde se formó? ¿Dónde estuvo? Yo sospecho que era, eh, bueno, en primer lugar, un hombre bastante autodidacta. Ujú, Sus biografías dicen que, por ejemplo, en estas giras que tenía como funcionario, congresos internacionales enviado como encargado en estas campañas de salud, conoció obras en Francia sobre las sustancias alucinógenas en México. Gordon Wasson, por ejemplo, él encuentra ya las obras. Eh, Otro autor que conocen estas giras es Alexander Neal, el de Summerhill. mm, Según su testimonio, él estaría pensando en la escuela para padres desde la perspectiva de de Summerhill. Sommer, ah, mira, ajá, ok. Pero, pero ahí lo interesante es que es lo que él dice. Yo sospecho que en la práctica su escuela para padres funcionaba distinto a Summerhill, pero bueno, ahorita vuelvo a ese punto de Summerhill. Respecto a la formación de Rocket, eh, tiene precisamente en este viraje está esta idea de que él se mueve con la mayor facilidad de un lado a otro, como de manera también muy interesante decías, eh, y eh, tiene un periodo breve en la Castañeda. Cuando está pasando por este viraje en su formación, en sus intereses profesionales, lo envían a la Castañeda a tener funciones de psiquiatra, pues. Ocurre que lo que dicen los archivos de la Secretaría de Salud, en la estancia de Roquet en la Castañeda, es que se presenta solamente una semana a la Castañeda a trabajar. Está ausente. Aparentemente nadie reportó la ausencia de Roquet hasta un año después, cuando se cambia de dirección en la Castañeda, y llega el nuevo director, hace el corte de caja del personal, se da cuenta que Roquet lleva un año sin ir al trabajo y manda a reportar y manda a buscar por él. Entonces, no sabemos qué, bueno, yo no tengo información sobre qué hacía Roquet en todo ese año. Ya estaba enrolado en funciones de psiquiatría o con ese perfil, pero no sabemos. Pero lo que sabemos es que en ese momento estaba conociendo estas obras, Alexander Neal, Gordon Wasson, también se vincula incluso pues, otro entramado institucional ahí muy importante con Lina, en flamante formación ahí, Instituto Indigenista, Ajá, y a partir de esos contactos es que puede insertarse en las comunidades indígenas en Oaxaca y desarrolla una prolongada relación con ellos. Roquet, con todo este respaldo institucional, construye una especie de hospital, vacuna a la población de ahí y es a partir de ahí que como que lo aceptan. Entonces, esa es otra beta también sí, muy importante, pero digamos, como que teniendo esta visión de conjunto, yo también coincido con con la percepción que tienes de que es un hombre con muchos contactos, con esta habilidad de insertarse en diferentes espacios y pues eso, desplazarse de un lado a otro. Eh, Eso es sí, más o menos lo que podría decir respecto a su formación. Respecto a la escuela para padres, bueno, y sobre su paso ahí en Guadalajara, van juntas estas cuestiones. Eh, Como decía, Roquet dice que sigue a Alexander Neal y el proyecto de Summerhill en su propuesta de escuela para padres. mm, Sin embargo, parece sospechoso eso, que la escuela para padres, bueno, la escuela para padres, hasta donde pude investigar, se desarrolló en esos años como un proyecto itinerante. Antes de llegar a la ciudad de Guadalajara, había habido un congreso de escuela para padres en la Ciudad de México y otro en Puebla, me parece. Llega la tercera edición
ahí, por así decirlo, a Guadalajara. Roquet tiene ahí un rol central y eh, a mí me parece muy singular que se elija una universidad, o sea, que se convoque a los padres de jóvenes, pero que son jóvenes universitarios, es decir, ¿por qué no se va a una primaria? ¿O por qué no se va a una secundaria en todo caso? ¿No? Y además de la participación de este, que decía, personaje relacionado con un grupo porril en la Universidad de Guadalajara, como era la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Estos congresos tienen lugar en Guadalajara en 66, 67, ahora no recuerdo bien el año, eh, pero yo sospecho que no había tanto de las virtudes, lo eh, innovador y revolucionario de la propuesta de Neil. Yo siento que esa fue la declaración de Roquet, pero que más bien había otras cosas en ese proyecto de la escuela para padres, que en realidad eran sesiones que reunía a estudiantes con sus propios padres de familia y que hablaban sobre la correcta crianza, sobre el consumo de estupefacientes, el ocio, eh, pero insisto, con jóvenes universitarios. Y ahí en Guadalajara desarrolla estos otros congresos. Eh, este es un elemento importante. En la prensa en Guadalajara se van reportando las sesiones de estos seminarios. Una nota que da cuenta de las actividades de este seminario en el que Roquet estaba discutiendo sobre su psicosíntesis, menciona la participación de Raúl Páramo Ortega y de Armando Suárez. Yo busqué entrevistarme con eh, Raúl Páramo Ortega y amablemente accedió a tener una comunicación vía correo electrónico y tajantemente me dijo que no solamente no habían participado, sino que además había advertido sobre los riesgos de entablar vínculos con el nefasto Roquet, o, no me acuerdo el adjetivo, pero bueno, le levantaba muchas sospechas, según me dijo por correo Raúl Páramo Ortega, y negó la participación. Pero nuevamente ahí es precisamente la complejidad del trabajo en historia, porque la prensa dice que iban a participar, tanto Raúl Páramo como el propio Ah, Suárez, mira. Ujú. pero él dice que no y que de hecho le parecía eh, un personaje muy oscuro, ¿no? Roquet. Ah, habría Uy, que qué interesante. investigar, habría que Sí. investigar más por qué o sea, esto, ¿no? Me latía que había habido algo ahí porque era la época en que iban Armando Suárez, Raúl vive en Guadalajara aún, este, que a lo mejor había coincidido. Y sí, mira, hay que, digamos, se puede investigar un poco más qué pasó ahí, ¿no? Ya Sí, es muy Sí, investigando más, interesante. pues podemos pasar la información para que completes esa parte de Guadalajara, ¿no? Porque ahí hay... justo, eh, Sí, dime, justo, dime. justo, y justo con esto pensaba en el otro comentario que se había hecho respecto a lo ecléctico de la propuesta de Roquet. O sea, yo también Sí, coincido mucho con esa idea. Más allá de que retoma, más allá de, ¿cómo decir? Hacerle el reclamo desde el sí, psicoanálisis porque estaba usándolo no, mal o que estaba, digamos, retomando planteamientos malinterpretándolo, etcétera. Yo veo más bien a un personaje, pues eso, ecléctico, con una propuesta que retoma elementos diversos del psicoanálisis fromiano, de el propio Freud, de las prácticas chamánicas, etcétera,
pero que esa es la singularidad, ¿no? O sea, porque leyendo sus obras no se aprecia mucho, salvo el reconocimiento de algo así como lo llamado inconsciente, que tiene que Sí, emerger. No es, pues, no es digamos, un ortodoxo, ¿no? No es alguien que esté sí, no, repitiendo no. eso. Y eso es muy singular y eso complica también mucho el, el trabajar con un personaje así, es decir, cómo rastrear eso, cómo rastrear esa información, con quién finalmente estaba más vinculado, con los fromianos o con los psiquiatras, ¿no? Que ese era el otro elemento. También hay mucho de psiquiatra en Roquet. eh, eh, y bueno, está otra beta también que yo no alcancé a profundizar, la psicofarmacología, Sí. eh, que también Ujú. eso es muy interesante. Y bueno, finalmente, lo último de la psicosíntesis en el presente, yo lo que pude rastrear es que en efecto dejó escuela eh, y que yo no, para hacer una idea que tanto era popular todavía estos planteamientos, sí sabía que había eh, lazos con personas que todavía retoman Ujú, esos planteamientos y ahorita que escuchaba esto último, recordé que luego de que Roquet sale de prisión ahí en el 75, pues le es difícil aquí retomar su actividad y tiene mucho de contactos en el extranjero. Por ejemplo, los periódicos de San Francisco, no me acuerdo ahora el nombre del periódico que consulte, hay anuncios de que Roquet va a hacer una visita y que se anoten al grupo de psicosíntesis porque Roquet va a ir, ¿no?, a San Francisco a dar su terapia. Así por lo menos un par de años encontré información de que Roquet. Entonces, sí, sí, dejó ahí una tendencia que todavía está ahí vigente. vigente, sí, claro que sí, sí. A su paso dejó ahí una escuela, una, ¿no? Reafirmó una forma, un camino para dar respuesta a los temas de la drogadicción. Está interesante, sí. Sí, yo pienso que sí es un personaje interesante al que hay que seguir, hay que escarbar un poquito más. A mí me Sí. parece que es muy evidente que tiene muchos vínculos con los fromianos, ¿no? Yo lo que alcancé a saber de él, cuando Gerardo iniciaba su investigación, le decía que estaba vinculado a Alfonso Millán, ¿no? Uno de los que trae a Froma a México, es decir, con mucho poder institucional. Entonces no me sorprende que el hombre haya estado cobijado en todas sus, en su itinerario, digamos, en todas sus Sí. aventuras. Eh, y estas cosas que ahora refieres, ¿no? De que con un maestro zen, el budismo zen, Summerhill, ¿no? Que para Fromm era un proyecto súper importante, que de hecho incluye para debatir y dialogar con él en la obra, bueno, digamos en su investigación de campo, con el campesinado mexicano en Morelos. Pues me parece que por ahí habría muchas cosas más que preguntarse. Y yo creo que responde, ese sería mi, digamos, me aventuraría a afirmar esta hipótesis, que responde mucho al paradigma de la higiene mental. O sea, como han mostrado los trabajos de Andrés Ríos, pues es, digamos, en donde tiene cabida esta nueva inquietud por el psicoanálisis y por los saberes psi, ¿no? Es desde donde parte, digamos, la afirmación de esta cultura psi que sí va a repuntar y va a ser muy efervescente en México en los 60, pero sí, definitivamente pues nos has dejado con muchas preguntas y interesadas, Gerardo. Entonces, pues ojalá que por ahí podamos seguir colaborando. Les colgué por ahí la referencia a la serie que menciona María Alejandra de Fernando Barrientos y el artículo que yo les decía sobre esta droga de la violación, ¿no? Como, pues nomás, como curiosidades por si les interesa. Si no hay ninguna otra pregunta, si tú, Gerardo, no quieres agregar algo más, pues creo que podríamos ir cerrando aquí la sesión, agradeciéndote, por supuesto, muchísimo tu participación, ¿no? Venir a compartir aquí con nosotras, que sepas que el espacio está abierto siempre que quieras venir a dialogar y a conversar. Y pues agradecerles a quienes nos acompañan, al equipo técnico del Círculo Psicoanalítico, y para invitarlos a la sesión próxima con Malena Alfonso, que nos va a hablar de también una biografía intelectual que hace de Néstor Brownstein, otro actor
que es importante también porque también participó con el Círculo Psicoanalítico, gracias a este exilio de Ujú. psicoanalistas, sí, sudamericanos, y además que Malena pues es una amiga querida también y que es muy seria en su trabajo, en su investigación. Seguramente va a ser muy rica la discusión. Esa sesión va a ser, déjenme de una vez les digo, el 21 de noviembre. Entonces, pues ya saben, acá estamos, los esperamos. Cualquier otro comentario, pues déjenoslos por ahí en redes, por favor. Y bueno, pues nada, un abrazo a todos. Muchas gracias, María Alejandra. Un Muy bien, abrazote. sí. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, Gerardo. Buenas noches a todos. Hasta luego, Buenas buenas noches. noches. Chao. Chao.